Soy Adolfo Alvarado Belloso en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, uno de cuyos amigos y docente invitado es el profesor Walter Guerra, profesor de Derecho Procesal en la Universidad de la República y en la Universidad Católica del Uruguay, especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Católica de ese mismo país y abogado litigante en el Foro de la Ciudad de Montevideo. Walter es un hombre dedicado desde hace muchos años a manejar el proceso de una óptica constitucional, cosa que no es común en los profesores de procesal y sobre todo quienes lo han hecho últimamente lo están viendo desde la óptica de los tribunales constitucionales que ha hecho tanto daño en muchas ocasiones a la juridicidad procesal de América Latina. Desde su óptica, que me parece muy atinada y muy aceptable, lo he convocado hoy para que hablemos sobre los derechos y garantías de la Constitución de las personas en el proceso civil. Ello, claro, en un Estado constitucional, democrático, yo diría que republicano de derecho. Esto me parece de la mayor importancia porque América Latina tiene ya 200 años de república. Los juristas de América pertenecemos a un Estado constitucional republicano que ya tiene 2 centurias. Y sin embargo, estamos abrevando los estudios del derecho procesal de la Europa continental. Si alguien mira con detenimiento las constituciones europeas, verá que ninguna tiene el exacto sintagma de debido proceso con la cual nos manejamos nosotros en América, en todas las constituciones. No importa si la palabra es procedimiento racional y justo, debido proceso, inviolabilidad de la defensa en juicio, lo que fuere, pero sí un derecho al proceso nacido históricamente como límite del poder y por tanto a favor del individuo. Walter Guerra tiene la suerte de haber abrevado en el derecho procesal de Eduardo Couture. Eduardo Couture, más que un poeta del derecho, fue un hombre excepcionalmente brillante en el derecho procesal porque lo constitucionalizó. En su época, la materia era procedimiento civil. Enseñamos los profesores trámites. Alguien alguna vez me dijo cuánto hay que hacer para de un simple tramitecito hacer una maestría o hacer una especialización, ¿no? No, no se trata de eso, se trata de todo lo que está detrás de la palabra proceso, que es precisamente la palabra garantía. Termino esta introducción diciendo que los constitucionalistas se manejan habitualmente con 3 términos, 3 vocablos, para poder explicar el contenido de las normas constitucionales que ellos comentan. Hablan de declaraciones, de derechos y de garantías. Son declaraciones, aquellas normas constitucionales que establecen marcos de actuación sin ordenar conductas de ninguna manera. Decir, por ejemplo, la Argentina es una república, es una declaración. Es una democracia representativa y federal, es una declaración. No impone conductas, señala marcos de actuación. Marcos que desde la Constitución luego se bajan a la normativa común, y entonces hay normas declarativas como las que establecen la capacidad, la competencia o la jurisdicción marítima a 200 millas marinas de un cierto lugar. Dentro de esos marcos, en nuestro caso, representativos, federales, unitarios los uruguayos, pero republicanos, se reconocen derechos a la propiedad, a la libertad, lo que fuere. Y el constituyente, para que el hombre de a pie, cual nosotros, pueda defender la irrestricta vigencia de esos derechos en el marco de las declaraciones, les concede garantías. En mi constitución argentina, ya veremos qué ocurre en la oriental y en la uruguaya, las garantías son 5. El acceso a la justicia, que se hace mediante proceso.
el control de constitucionalidad, que también es proceso, el amparo, proceso, el habeas corpus, proceso, y el habeas data, proceso finalmente. Alguna vez he dicho que si me permite a mí el decir esto, les propondría decir que las garantías constitucionales, todos en plural, no solamente una, el proceso. Entonces, entender el proceso como garantía, cual lo hace Walter Guerra, hace que esto se vea desde otra óptica, totalmente distinta, que no es la habitual en los profesores que enseñan derechos neoinquisitivos en América Latina. De la importancia de mi invitado de hoy, mi querido Walter, con toda amistad y afecto te recibo, como siempre, en esta que quiero que consideres tu casa. Ya has visto la presentación que he hecho del tema y de la importancia que quiero asignarle con tu presencia en este conversatorio. Te recibo con todo afecto y ya empiezo por preguntarte por qué traer al presente, a 2001, particularmente en tiempos de COVID, este tema para ser considerado en la actualidad, y qué importancia le asignas a esto en estos momentos. Te escucho con toda atención, mi querido amigo. Bueno, Adolfo, en primer lugar te agradezco la invitación. Para mí es un honor, indudablemente, en primer lugar estar contigo en este conversatorio, y en segundo lugar justamente estar participando para la academia, que tanto éxito y tanta repercusión tiene a nivel, sobre todo a nivel de América Latina y más allá también, ¿no? A nivel América. Así que agradecido infinitamente. Siempre estar contigo es muy grato, siempre me he sentido muy bien. Por tanto, volver nuevamente a este conversatorio me llena de mucha felicidad y agradecimiento. Yo quería hacer una especie de introducción, primero sobre el porqué de este tema, pero buena parte del mismo, de la misma ya lo has hecho tú. Pero quiero que la repitas porque esto amerita que se diga, porque hay que entrar en la cabeza de la gente. Claro. Quizás alguna cosa que quiero dejar claro antes de la introducción es que efectivamente, como tú has dicho, yo provengo de la tierra de Couture. Y Couture, justamente en uno de los tomos de estudio, el tomo primero, justamente trató el tema de las garantías constitucionales del proceso civil, mostrándose muy preocupado justamente con los procesalistas de la época por la inexistencia de estudios, de investigaciones en el proceso civil que relacionaran al derecho constitucional con el derecho procesal. Y entonces él allí en ese trabajo comenzó de alguna manera a introducirse en estos temas, y además nos dejó como un legado que prácticamente no se ha cumplido en forma, de que los procesalistas civiles deberíamos de hurgar mucho más en la Constitución de lo que en realidad se ha hecho. No hace mucho un profesor de Derecho Constitucional uruguayo me preguntaba por qué razón los procesalistas uruguayos no utilizan tanto a Couture como debiera. Bueno, eso no es un tema que uno lo pueda explicar, es decir, cada cual tiene o elige la visión del derecho que quiere, que prefiere o que necesita. Bueno, en primer lugar... Paremos acá porque estamos nombrando al indudable prócer de la procesalística americana. Y en el año 2021, después de tantos años de su fallecimiento, hay gente que es posible que no sepa quién es Eduardo J. Couture. Entonces, que un uruguayo pueda presentarlo al público joven me parece de la mayor importancia. Yo quiero que hagamos 3 minutos de raconto de Couture, una mención de sus dos grandes obras jurídicas, Los Fundamentos y el estudio de sus 3 tomos, y que hagamos una última mención a esa obra literaria tan linda que hizo Couture, tan solo para presentarlo a Couture en esta conversación. Te pido por favor 2 minutos de recordación del maestro.
Bien, básicamente en la obra Estudios, que luego de alguna manera continúan sus estudios y se concreta en su obra principal, que es Fundamentos, básicamente lo que hace allí es analizar diferentes aspectos relacionados con el proceso. Y es a partir de allí que justamente cada vez que analiza una cuestión o tema procesal, naturalmente lo va relacionando justamente con los derechos que emanan de la Constitución. Por eso cuando yo lo planteo acá a este tema, en realidad no es que estoy descubriendo nada, ni es que encontré una nueva modalidad, digamos, de tratamiento del derecho procesal. Couture en la década de 1940 ya lo estaba trabajando esto y con mucha intensidad. Después, por ejemplo, en la obra Fundamento, que es un poco la obra cumbre, que se recomienda su lectura y que además tiene la sencillez en la lectura de los clásicos, allí concreta de alguna manera. Fue una edición póstuma, ¿no? La que tiró de Palma, Roque de Palma en la Argentina. ¿Te acuerdas de qué año es ese libro? Sí, yo no lo recuerdo. Hay varias, ¿no? Y hay reediciones también, pero Fundamentos debe andar del año 1952-53, más o menos. Claro. ¿No? ¿Sí? Después hay otras, por ejemplo, hay otras obras. Hay, por ejemplo, una que es bellísima, que son 3 sesiones que hizo sobre diferentes temas de derecho procesal en la Universidad de Sorbona de París. Sí, señor. Que precisamente refiere a a las columnas principales, ¿no?, del derecho procesal y cómo los une, ¿no?, a la acción, a la pretensión y al proceso, ¿no? Después están los cursos, sus cursos de derecho procesal. Pero básicamente lo que tenía, y por eso además creo que su obra ha trascendido tanto el Uruguay y América, básicamente él toma el derecho desde una perspectiva que trasciende la norma legal nacional, ¿no? Y entonces pasa a analizar el derecho procesal ya desde una perspectiva mucho más macro, ¿no?, más relevante. Algo como lo que pasó también con Barrios de Ángelis, pero desde otra perspectiva, ¿no? Lo de Barrios de Ángelis fue básicamente la generación de un sistema procesal que para mí es magnífico, ¿no? Básicamente siguiendo a los alemanes, ¿no? Oye, fue el gran pensador técnico uruguayo, ¿no? El sistema de Dante Barrios es perfecto. Difícil por el lenguaje que utiliza, pero perfecto. Claro. Por eso Barrios decía, por ejemplo, que él escribe y habla para los que se sientan en la primera fila. Si uno está apurado y quiere leer un texto de Barrios apurado, indudablemente le va a ser difícil. Pero si uno se hace el tiempo, básicamente lo que hace es justamente armar un sistema sobre la base de una metodología, el método genético funcional, ¿no?, que no es más ni menos que el trabajo con las normas en materia interpretativa, partiendo de la base de lo que es la esencia que se quiere normar y efectivamente el sentido o el contenido de lo normado, ¿no?, que es un poco también lo que dice Couture en uno de estos trabajos de estudios de derecho procesal referido a la interpretación del derecho procesal, ¿no? ¿Tú fuiste alumno de Barrios? ¿Tú fuiste discípulo de Barrios? ¿Cómo? ¿Tú fuiste discípulo de Barrios? Sí. Por eso, inclusive, en esta presentación, básicamente, también de alguna manera, en muchos aspectos, lo cito y lo menciono
a Couture, porque en definitiva esto lo que determina o lo que nos da la idea es que efectivamente no estamos creando nada, sino que en realidad estamos retomando, repensando y naturalmente tenemos que agregarle ingredientes que han acaecido, ¿no? Yo creo que además dentro de las cosas importantes que han acaecido es el desarrollo del constitucionalismo, que básicamente ha llevado a que la Constitución ya ha dejado de tener solo su función de código de valores, que no quiere decir que la haya perdido, y ha sido considerada hoy por hoy también como un código de alguna manera de conducta, es decir, aplicable sus preceptos de manera directa, ¿no? Así que básicamente era eso. Bueno, entonces, ¿cuáles son las dificultades que estamos viendo, por ejemplo, en el Uruguay, ¿no? Nosotros vemos en diferentes procesos judiciales y en trabajos inclusive de doctrina, una pronunciada discordancia en la posición que se tiene sobre aspectos procesales similares relativas a cuestiones de procedimiento, reguladas muchas veces por las mismas disposiciones, sin existir variantes de relevancia en el caso que ameritara una aplicación distinta. Y las razones, obviamente, que hay que encontrarlas de estas diferencias pueden ser muchas. La utilización de criterios diversos, la existencia de prejuicios en el juzgador o de preinterpretaciones erróneas sobre las cuestiones sobre las que tienen que decidir, la adopción, que creo que es la más aplicable en la mayoría de los casos, de reglas de hermenéutica inapropiada, la utilización de estándares diversos, sin descartar también que muchas veces lo que ocurre es un error conceptual claro, muchas veces en las cuestiones a decir. Y esto lo que ocurre o lo que genera es mucha inseguridad de las personas, de los operadores, y con el consiguiente, además, descrédito en el propio servicio de justicia y que afecta naturalmente el Estado de Derecho. Quiero transmitir que siempre cuando estoy hablando de todo esto estoy pensando en definitiva en el Estado de Derecho, sobre todo en una, digamos, en un Estado en el cual constituye también una república, porque el Uruguay es también un Estado constitucional, democrático, republicano y con separación de poderes. Oye, hago una digresión que es un recuerdo acá. Lo que está diciendo Walter, esto que es en la realidad de la vida, en la práctica de todos los días, este problema interpretativo se revela para el hombre de a pie en que sobre un mismo asunto puede haber sentencias contradictorias de un mismo tribunal. Por ejemplo, si yo tengo en mi ciudad de Rosario una Cámara de Apelaciones con diferentes salas, cada una con 3 miembros y con competencia funcional para actuar individualmente, es posible que hoy, en el momento en el que estoy hablando, yo pueda ganar un pleito en la sala 1, pueda perderlo en la sala 2, y si fuere posible, empatarlo en la 3. Y cada uno te maneja el resultado conforme su propia visión de la norma. Por aquello que cada maestrito con su librito y en cada tribunal hay un código propio que es generalmente ajeno al código que los rige a todos. Yo hace muchos años entré en contacto con este problema ya siendo magistrado, porque tuve la suerte de gozar del beneplácito de la amistad de otro prócer importante uruguayo, que fue Adolfo Gelsi Vidart. Gelsi era un camafeo caminando, era profesor de Derecho Agrario y de Procesal. Un día me mandó un trabajo para que yo lo publicara en mi entonces revista de estudios procesales, y está todavía ese trabajo, hablando de principio constitucional de igualdad y jurisprudencia contradictoria.
e hizo un magnífico desarrollo de la idea. Eso está en el número 20 y tanto, 15, 20 de la revista, habría que buscarlo. Pero ese trabajo se revela hasta hoy. Han pasado 40 años y seguimos con el mismo exacto problema. Es decir, lo que estamos hablando es cómo se afecta la igualdad de la gente a través de una visión diferente que se ve de una hermenéutica distinta, ¿no? De la importancia de lo que estamos hablando con Walter. Perdóname la digresión, Walter. Sigamos, por favor. No, está bien. Por ejemplo, yo en un tema en donde se planteaba la inconstitucionalidad de determinada norma, por ejemplo, por el hecho de que no se admitía la segunda instancia, con sentencias ya dictadas por la Suprema Corte de Justicia, disponiendo la inconstitucionalidad de esa norma, en otra sentencia determinada se observa, bajo las mismas circunstancias, que esa misma norma a posteriori se declaró que era constitucional. Se rechazó el planteo de inconstitucionalidad. Tenemos, por ejemplo, en materia de recursos judiciales, la admisión del recurso de apelación, nada menos que la admisión o rechazo del recurso de apelación, en donde en situaciones similares, en algunas circunstancias se admite el recurso y en otras circunstancias se rechaza, sin un fundamento en el caso concreto que amerite justamente esa dicotomía en la posición justamente que tiene que tener el juez para resolver ese tema. Entonces... Oye, pero eso nos pasa en la Argentina por el control difuso, cada uno hace lo que quiere de la Constitución, y porque lo que dice la Corte, que es el máximo intérprete de la Constitución, no es vinculante para nadie. Entonces, si la Corte dice como máximo intérprete que esto es blanco, yo de abajo pues sí que es negro, amarillo o verde. Y entonces estamos rompiendo el orden constitucional, ¿no? Claro. Esto hay jueces que no lo admiten, hay jueces que no les disgusta sujetar su pensamiento al de otros, son capa de que esto está limitando su libertad, etc. Un problema filosófico importante que estamos tratando, ¿eh? Claro, claro. Yo lo que he observado justamente en los casos estos que menciono, y puse esos dos a vía de ejemplos, pero hay muchísimos en la jurisprudencia, es que en realidad el principal problema está precisamente en las reglas de interpretación o de hermenéutica para resolver el caso. ¿Y dónde encuentro el problema? El problema lo encuentro básicamente en el hecho de que se utiliza justamente para interpretar el alcance de los derechos procesales, aquellos que tienen su raíz o su fuente en la Constitución, y de las garantías, básicamente se interpretan tomando en cuenta criterios de hermenéutica de la ley, es decir, criterios de hermenéutica para la aplicación de una ley y no de un principio o norma o garantía constitucional, que son cuestiones muy diferentes. Claro. Y todavía se observa muchas veces, no solo que se aplica justamente lo relativo digamos, a los criterios de la ley, sino que además todavía se le agregan algunos elementos o recursos adicionales. La interpretación más o menos estricta o más o menos amplia. Criterio que además es absolutamente subjetivo del juez, sobre el cual además la parte no tiene forma de controlarlo, porque ¿cómo puedo yo controlar si está bien que el criterio por el cual el juez optó de ser más estricto o más amplio se ajusta a derecho? Bueno, en base a eso es que, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tenemos es la utilización precisamente de criterios de carácter legal y, por tanto, que pueden estar afectando la propia Constitución, son los que se utilizan para establecer el alcance de los derechos, de los principios y de las garantías constitucionales. Y eso es contrario a la Constitución, es contrario al Estado de Derecho, porque se está afectando nada más ni nada menos que los derechos
fundamentales de las personas, ¿no? Hay veces que lo que uno observa también en la jurisprudencia nacional, inclusive, por supuesto, de nuestra Suprema Corte y también de los órganos inferiores, referencias a la Constitución. Pero ¿qué ocurre? La aplicación o el alcance que se hace precisamente de esas referencias se hace justamente con criterios de hermenéutica legales. Por ejemplo, esto es clarísimo cuando se analiza el debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? Que después lo vamos a ver cuando lleguemos justamente al tema de los derechos, ¿no? Bien, y entonces, todas estas anomalías a las cuales hago referencia, reitero, es producto de utilización de procedimientos impropios para la interpretación de institutos de rango superior, respecto de los cuales, justamente para limitarlos, debería haber una ley, que es la única que puede limitar los derechos de las personas, basada además en el interés general, porque eso es lo que establece el artículo 7º de la Constitución nuestra, ¿no? Y bueno, esto lo que nos da nos da la pauta de la relevancia extraordinaria que nosotros le asignamos al procedimiento de interpretación del derecho, ¿no? Para llegar a la decisión o a una decisión conforme. Es decir, no solo hay que ponerse de acuerdo en los derechos constitucionales, cuáles son, sino en también ponerse de acuerdo en cómo llegamos precisamente a determinar el contenido y el alcance de esos derechos. Y para ello debemos de adoptar un criterio de hermenéutica constitucional, es decir, tal como los constitucionalistas lo hacen y no tal como muchas veces los legalistas lo hacemos. Por eso a veces yo distingo el debido proceso legal, al cual muchas veces hacemos referencia, con el debido proceso constitucional, porque en realidad lo que debemos de analizar es que el procedimiento se adecue y se interprete de acuerdo a lo que surge de la Constitución, ¿no? Oye, es muy importante lo que estás diciendo y quiero remarcarlo, ¿no? Hacer una distinción óntica entre el debido proceso legal y constitucional, que nadie la hace. Por lo tanto, estamos interpretando normas superiores con criterios propios de normas inferiores. Y con eso hacemos restrictivos los principios constitucionales. Claro. Y al hacer restrictivos los principios constitucionales, estamos afectando el Estado constitucional, democrático y republicano de derecho. ¿Sí? Entonces, yo parto para esta conversación de algunos presupuestos que creo que debemos de estar todos de alguna manera de acuerdo. Es decir, cuando digo que es un presupuesto, no es una afirmación para después, digamos, tratar de fundamentar el por qué es un presupuesto. Creo que vamos a estar de acuerdo en todo. Lo primero a tener presente, y que va a incidir naturalmente en la interpretación, en la relevancia que tiene la interpretación de los derechos y de los derechos procesales, es que el ser humano es esencialmente un ser social, vive en sociedad, la cual además se sustenta en reglas que es el ordenamiento jurídico. Al momento actual y de acuerdo al estadio y desarrollo de la misma, tanto en lo social, en lo cultural, en lo político y en lo jurídico, subrayo en lo jurídico, el ser humano es el eje o centro de preocupación y protección del sistema normativo. ¿Y por qué hago esta acotación? Porque uno de los problemas que observo justamente en el fenómeno de interpretación del derecho, y a veces también lo veo que en las clases de grado muchas veces se pone énfasis,
es que lo que importa en definitiva es la norma y no el ser humano y su derecho. Es decir, cuando me enfrasco en la interpretación de una norma de derecho, ya sea del procedimiento o de una garantía, la preocupación mía como intérprete en lo que uno aprecia en la realidad práctica de los tribunales es que hay un interés, como si fuera un interés superior, por tratar de determinar precisamente el significado de la norma, independientemente del impacto que ella puede tener en los derechos y en las garantías de las personas. Esto nos lleva entonces a que estemos perdiendo de vista la propia finalidad del orden jurídico y del proceso. Lo deshumanizamos. Claro, claro. De ahí que corresponde entonces poner en primer plano de esta presentación, como verás en la lista que te mandé de lo que sería la estructura, a los derechos fundamentales de las personas, algunos de ellos reconocidos, otros atribuidos por la Constitución y por el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Lo segundo que pongo como presupuesto es que para lograr el funcionamiento de la sociedad y preservar la paz, esta se realiza a través de normas jurídicas, y estas, por tanto, su interpretación y aplicación constituyen en sí misma una garantía. Tú en tu introducción, Adolfo, creo que ya lo mencionabas, ¿no? Las normas, ¿no? Como justamente como una garantía fundamental. Las normas, además, partiendo de la base de que nuestras constituciones reconocen derechos que se reconocen como existentes desde antes de la propia Carta o Constitución, se supone de que el derecho, entonces, lo que hace, en cierto modo, es garantizar o reconocer justamente nada menos que los derechos. Las normas jurídicas en sí, entonces, su interpretación y aplicación constituyen una garantía tutelada por la Carta Magna. No se concibe que la interpretación sea algo que no le interese a la Constitución. ¿Sí? Como tercer presupuesto a tener presente, y que la Constitución reconoce y establece, son los derechos procesales fundamentales. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de los derechos procesales fundamentales? Bueno, refiero también a uno de los que tú mencionabas, acceso a la justicia, también al debido proceso y también a la tutela judicial efectiva. Entre estos derechos, básicamente muchas veces hay superposiciones, e inclusive dependiendo a veces de los derechos o de los países, hay algunos en los que se pone mucho más énfasis en unos que en otros. Por ejemplo, si uno analiza el derecho español prácticamente después que incorporaron en el artículo 24 la tutela jurisdiccional efectiva, prácticamente reducen cuestiones que en general las incorporábamos dentro de la noción de acceso a la justicia, la incorporan básicamente dentro de lo que es tutela jurisdiccional efectiva. Estos derechos procesales fundamentales, con los derechos fundamentales sustantivos, están contenidos básicamente dentro de lo que es el derecho internacional de los derechos humanos bajo la noción del conocido bloque de los derechos humanos, ¿no? Dentro de estas también contienen las normas de regulación del Estado y el funcionamiento también del Estado. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, porque indudablemente es muy importante las reglas de organización del Estado, si se trata de un Estado con separación de poderes o si no se trata de un Estado con separación de poderes. Si se trata de un Estado republicano o si se trata de un Estado autocrático. Todas estas cuestiones obviamente son relevantes y que en general están en la Constitución y que van a determinar precisamente todo lo relativo al servicio de justicia
y a cómo los derechos de las personas son tutelados. Y como cuarto punto, y relacionado con esto, como cuarto presupuesto, es que la jurisdicción se ejerce a través del Poder Judicial, digo, que es el que ejerce la función jurisdiccional, que se desarrolla a través del proceso judicial y que de alguna manera se concreta a través del acto sentencia, la cual es fundamental porque en definitiva va a ser el que cierre un poco el círculo. El Poder Judicial precisamente es, digamos, el órgano que va a asegurar, que va a proteger las personas, que va a controlar y resguardar el cumplimiento de la Constitución y que en definitiva tiene nada más ni nada menos que la función de que se concrete efectivamente la finalidad del propio Estado, del Estado de Derecho. Entonces, por eso le asignamos precisamente una relevancia importante a todo esa esto. esa relevancia que también estás definiendo, implica que el juez, en lo personal, él es el garantizador de los derechos de la Constitución. Él, el último garantizador, veo la palabra garantizador más que garante, el que está detrás, en la trinchera haciendo estas cosas. Y lamentablemente esto no se ve en la actualidad en muchos tribunales, particular y desgraciadamente en los países que tienen un tribunal constitucional que ha excedido su competencia y se ha dedicado a legislar en materia general, como ocurre, por ejemplo, con el Tribunal Constitucional del Perú con sus precedentes vinculantes, ¿no? Es muy importante porque no hay realización del Estado de Derecho sin proceso. Esa es tu frase final. Claro, exactamente, exactamente. Es decir, la expresión Estado constitucional y democrático de derecho no es una frase vacía, ni es una cuestión de carácter retórico porque suena muy lindo en el estado actual. Es la síntesis de un cúmulo de elementos que naturalmente después tendremos que ir analizándolos de a uno, tendríamos que ir viendo ahora justamente el tema de los derechos, en primer lugar, el proceso en sí como garantía, indudablemente, la forma como se interpretan las normas que regulan los derechos y también el proceso, etcétera, ¿no? Pero todo está orientado precisamente a la realización de ese Estado constitucional y democrático de derecho. ¿Sí? Oye, se nos va el tiempo y quiero centrar algo en una pregunta importante. Si luego podemos retroceder, lo hacemos. En tu idea, ¿cuál sería la función y el contenido deseable de una sentencia de un juez desde una perspectiva procesal constitucional? El juez lo que tiene que hacer en primer lugar es tratar de tutelar. El juez se encuentra con un caso determinado que va a tener que ver de qué es decir, porque a uno se le plantea un caso concreto, tampoco por el hecho de que nosotros lo estamos analizando desde la perspectiva procesal, el juez tiene allí un proceso, tiene su función que realizar, pero a la parte lo que le importa es que efectivamente él hizo un planteo basado en derechos, que en general son derechos de fondo. Si es un conflicto constitucional, será una cuestión constitucional. Si es una cuestión de derecho privado, será una cuestión de derecho privado. Pero de lo que se trata es que el juez va a tener que analizar primero su caso, el caso que se le han planteado, los derechos fundamentales que tienen su base en ese caso, que puede ser el derecho a la libertad, el derecho de propiedad, en fin, lo que fuera, el derecho a la imagen, al honor, etc. Pero luego, a su vez, esto se hace a través, naturalmente, de un proceso que termina con una sentencia. Y en la sentencia lo que tiene que hacer el juez es, bueno, muy bien, en primer lugar tengo que controlar
si efectivamente en este proceso las partes, ambas partes, han tenido la posibilidad de un planteo, de una proposición amplia de sus derechos, de la defensa de sus derechos. Han podido debatir ampliamente sobre los mismos. Han tenido la posibilidad de la confirmación de sus afirmaciones a través de la prueba. Han tenido la posibilidad también de la impugnación, ¿no?, en la medida en que sean resoluciones apelables, ¿sí? Y luego, cuando llega a la conclusión de que efectivamente se ha procedido y se han dado todas las garantías, se tiene que abocar también, obviamente, a analizar cuál es el caso concreto. Cuidado, el caso concreto también muchas veces está determinando el alcance de algunos derechos procesales, ¿no? ¿Por qué? Por aquello de que el proceso y el derecho procesal es un proceso instrumental. Entonces, muchas veces, nosotros, en función naturalmente del caso que se plantea, muchas veces es el modo como también tenemos que interpretar el alcance de la norma procesal, ¿no? Indudablemente por aquello que nosotros lo tenemos en el artículo 14, lo que se debe del CGP, lo que se debe procurar justamente es la satisfacción de los derechos sustantivos de las personas, ¿no? No sé si te contesté o si no era esa la pregunta. No te oigo. Estamos bien, ¿no? Yo quiero ir a algo más. Yo quiero que me reflexiones. Estás filosofando mucho, es una charla filosófica. Me gusta mucho el tenor que le has dado a la conversación. ¿Cómo haces vos, cómo trabajás los derechos constitucionales desde la realidad que muestra un juez buscador de verdad, como valor absoluto? No la verdad relativa del caso, una verdad, con lo cual él excede su posibilidad y sale a probar de oficio, a levantar banderas que son propias de las partes y en definitiva a subrogarlas. Eso está ocurriendo en América Latina en todas partes. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Se satisfacen las garantías y los derechos de la Constitución cuando el juez sale de un sistema dispositivo acusatorio que está regulado por el principio de congruencia, por la non reformatio impeius en la alzada, y sale él por las suyas, a probar su propia teoría del caso? ¿Cómo estás viendo eso vos en la actualidad que vivimos abogadilmente vos y yo? Claro, a ver, tú estás refiriendo, por ejemplo, básicamente a un juez que puede ir más allá, que puede salirse de lo que es el propio debate, tal como han sido planteados las partes, y en función de la utilización de poderes que exceden muchas veces los poderes que están establecidos en la ley, ingresa al debate, digamos, con planteos propios o porque advierte, en función de la realidad del caso, que hay algo más que las partes no le han planteado. No sé si es por ese camino que va. Por ese camino voy. Bueno, yo creo que ahí estoy totalmente en desacuerdo, porque, entre otras cosas, no olvidemos que el proceso en sí también en sí mismo es un debate también. En realidad, de lo que trata el ordenamiento jurídico es de establecer la satisfacción de las personas que son las que plantean su caso. Y en consecuencia, naturalmente el límite para el juez va a estar precisamente en lo que las partes le plantean. Ir más allá, indudablemente, implica la afectación también, inclusive, de las propias garantías de alguna de las partes, la que se ve perjudicada, entre otras cosas, porque
entre otras cosas porque indudablemente no tuvo en la oportunidad que corresponde la posibilidad de defenderse de esas derivaciones, ¿no?, que se han planteado. Acá se dio, en algún caso puntual, por ejemplo, en el que se aplicó la teoría de las cargas probatorias dinámicas en una sentencia de segunda instancia, en un juicio, en el cual ninguna de las partes había planteado absolutamente nada sobre ellas, y cambió el resultado total de la primera instancia. Cambió el eje del debate, ¿no? Con lo cual, indudablemente... ¿Qué comentario se hizo sobre esa sentencia que para mí es monstruosa? ¿Cómo? Para mí esa sentencia es monstruosa. ¿Qué comentario se hizo en la juridicidad uruguaya de eso? ¿Se aceptó, bueno, se criticó? Bueno, en realidad, bueno, yo hice un comentario justamente sobre esa sentencia negativa, ¿no? También hice algún comentario sobre el hecho de que me parece que las cargas probatorias dinámicas en realidad no es ni siquiera un instituto que era necesario en el derecho uruguayo, porque en definitiva, el Código uruguayo le da a los jueces poderes justamente de instrucción, en cierto modo, es decir, cierto grado de poder de instrucción, pero con limitaciones, cosa que las partes puedan llegar a controlarlo. Pero en cambio esto de las cargas probatorias dinámicas es mucho más grave porque ahí ya no había control posible de esa decisión. Y por otro lado es hasta una propia contradicción in adjectio, ¿no? Porque la carga, básicamente, que es una situación jurídica procesal propia de la estática jurídica, que se diga que una carga es dinámica, me parece que es un poco contradictorio, ¿no? Es una especie de contradicción en sus propios conceptos, ¿no? Esa idea nació en mi ciudad de Rosario, con un juez piadoso que ocurrió eso. En el segundo grado de conocimiento, en una sentencia que había rechazado una pretensión resarcitoria de una viuda y una hija menor de un marido muerto en un quirófano, la mujer pidió piedad y después se la otorgó, ¿no? Hizo misericordia con plata ajena. Entonces, en la sentencia dijo que la idea de carga no puede ser estática, sino dinámica, y puede correrla el juez en algún momento conforme a las circunstancias particulares del caso. Y él dijo, y en este caso, me parece que debió haber probado el demandado y no el actor, porque para él era muy fácil probar su inocencia y no el actor probar su culpa. Pero el debió haber probado es un ex post facto. Claro. Le cambió las reglas del juego después que el juego terminó, ¿no? Pero claro. eso en Argentina aprendió. Hoy es norma del Código Civil. El Código Civil, hecho por supuesto por civilistas que nada entienden de esto, lo está normado. Lo llegan de excepcionalidades, excepcionalísimas y excepcionales, pero está normado, ¿no? Sabes que en mi provincia, hay muchos, yo estoy en un país federal, recuerda eso, cada provincia tiene su código. En la única provincia donde no ingresó, en la provincia de Santa Fe, donde salió. Claro. Claro. Sí, sí. Eso le ha hecho un mal terrible a la juridicidad, ¿no? Pero hay gente que la sostiene con alegría y dedicación, ¿eh? Yo conozco colegas tuyos uruguayos que pontifican estas cosas. No, sin duda, es que después, a posteriori de esa sentencia, se trabajó mucho el tema, ¿no? Se hablaron en las jornadas nacionales también, y bueno, en definitiva quedó la cosa bastante dividida. Hoy por hoy la noción de carga de vuelta está en entredicho, ¿no? Si en realidad la noción de carga de la prueba, ¿no? Perdón, no la noción de carga general, sino la noción de carga de la prueba.
¿Por qué, por ejemplo, se está hablando, por ejemplo, de que la carga, ya en cierto modo la carga de la prueba es un instituto muerto, innecesario? No, pero quien dice eso es un español que no entiende el problema, no. Jordi Nieva. Hablemos seriamente, no. Bueno, bueno. Estás dando una opinión que no litigó nunca, que vive en un frasco de mayonesa. No, hablemos seriamente, no. ¿Cómo está caduca? No se entiende el problema al negar esto, ¿no? Yo me enojo con esta cosa, te darás cuenta, ¿no? Me enojo. Sí, de todas maneras, hay ya posturas como la de Jordi Ferrer, por ejemplo, en el sentido de descartar la idoneidad de esa tesis, ¿no? Lo cual creo que es conveniente salirle al cruce de estas opiniones, porque rápidamente, muchas veces, cuando son cosas que pueden parecer simpáticas, de alguna manera encuentran adeptos de manera rápida, ¿no? Sí, es verdad eso, Bien. ¿no? Bueno. Oye, ya se nos fue el tiempo, ¿ya? El tiempo. Bueno, me quedan cosas. Llevamos ya una hora conversando. Para mí fue muy entretenida e instructiva la conversación. A mí estas charlas que están impregnadas de la filosofía o de la sociología procesal me gustan mucho, porque me parece que son las formativas. Y yo prefiero una clase formativa a una informativa. Yo sé que al alumno de grado es muy difícil darle una clase de este contenido porque están lejos de poder entender todos los problemas que implican esta formación, ¿no? Claro. Pero al único grado hay que darle este tipo de conversación, ¿no? Claro. Hacerle de filosofar el proceso, más que informarlo acerca de la cháchara procesal, de si se gana un pleito, el plazo de acá o el plazo de allá, ¿no? Yo estoy muy contento, te lo agradezco mucho, Walter, esto. Estoy feliz de haberte encontrado con este tema, de haberte convocado a este efecto. Nos queda un minuto, te dejo un minuto para que hagas un pensamiento que pretenda ser rector en la materia, y con eso nos despedimos. Bien. Bueno, nos quedan muchas cosas, pero en todo caso, si me invitasen a alguna otra charla, podemos. Sí, seguro que sí, seguro que sí. Claro. Habrán advertido entonces la principalísima preocupación que he expuesto en relación a un tema que lamentablemente muchas veces no le damos la relevancia que tiene, como es justamente el tema de la interpretación del derecho, ¿no? Inclusive en las clases de grado, por ejemplo, en los textos, ¿no? Muchas veces nos encontramos con que la interpretación del derecho son un par de paginitas. Está la mención a la norma, que se refiere a cómo se interpreta y se integra el derecho. Sin embargo, digamos, es de los temas más complejos que hay. Y fundamentalmente es una tarea mucho más compleja todavía para quien se va a dedicar a la judicatura, porque es quien, a través de, o en una sentencia, va a tener que abordar el tema en su globalidad, ¿no? Es decir, va a tener en primer lugar que analizar el caso, los hechos del caso. Eso en primer término, porque eso le va a determinar en principio no solo el segmento del derecho sustantivo sobre el cual va a tener que trabajar, sino que además el caso en sí mismo va a determinar también que algunas soluciones que refieren a los derechos procesales e inclusive a la cuestión del procedimiento, a cómo se interpretan determinadas normas de procedimiento, sean fundamentales, saber cuál es el derecho de fondo al cual hay que realizar, ¿no? Entonces, luego de tener el caso claro, entonces nosotros tenemos que ahí abordar justamente la decisión, hacer un proyecto ya de decisión, ¿no? Y dentro de lo que es el proyecto de decisión, vamos a tener que hacer el análisis del caso y del procedimiento,
¿no? Partiendo de la base de que los derechos fundamentales de carácter procesal han sido cumplidos, las reglas de procedimiento han sido efectivamente cumplidas a cabalidad, no ha habido problemas en relación a debido proceso, el debate se ha realizado en forma, no se han afectado garantías, etcétera, que al final se va a terminar resolviendo el caso, ¿no? Bajo una sentencia justa, ¿no? La tutela jurisdiccional efectiva es un poco eso, es decir, es tratar de resolver justamente y hacer realidad entonces, en concreto, en un caso determinado, una de las finalidades propias del propio Estado de Derecho, que es justamente la tutela de los derechos de las personas para que en realidad hagamos todos los días, a través de cada sentencia, a través de cada opinión, una sociedad mucho más justa, ¿no? Mucho más segura, en todo sentido, ¿no? Así que te agradezco infinitamente, Adolfo, la oportunidad y bueno, y cuando tú quieras estamos a la orden. Walter, gracias por todo, un fuerte abrazo, hasta pronto y hasta siempre. Bueno, igualmente, nos vemos.